Fundada en el siglo XI por el pueblo otomí, Real del Monte se convirtió en un centro de extracción de plata en el siglo XVI, tras la llegada de los conquistadores españoles. La riqueza de las minas impulsó un crecimiento rápido, pero también sembró violencia, avaricia y tragedia. A medida que los mineros profundizaban en la tierra, no solo descubrían vetas de plata, sino también horrores del folclore y susurros de espíritus inquietos atrapados en los túneles. Historias transmitidas de generación en generación advierten de personas que desaparecieron sin explicación y de figuras espectrales que parecen materializarse en la oscuridad. Los vapores sulfurosos del suelo y la pesada carga de la historia crearon un ambiente perfecto para relatos paranormales que nacen desde lo más profundo de la montaña. Durante la época colonial, muchos mineros y colonos relataron sentir escalofríos repentinos, susurros que resonaban en pasajes vacíos y figuras sombrías que aparecían en los límites de su visión. Algunos decían haber visto figuras con antiguos cascos españoles o ropa de minero, que desaparecían cuando trataban de acercarse. Las excavaciones arqueológicas removieron tumbas olvidadas hace mucho tiempo, que se cree estaban debajo del pueblo, y eso liberó una ola de fenómenos inexplicables. Los escépticos dicen que todo se debe a alucinaciones causadas por gases tóxicos, pero la tradición local asegura que espíritus con cuentas pendientes todavía rondan el lugar. El ambiente se cargaba de miedo y reverencia, como si la misma tierra estuviera viva, poseída por una conciencia espectral que acecha en las sombras. La violencia del siglo XIX en la región, incluyendo los conflictos durante la Guerra de Independencia de México y la posterior inestabilidad civil, intensificaron los reportes de actividad paranormal. Los testigos aseguraban escuchar voces que parecían provenir de ninguna parte, lanzando maldiciones, golpes inexplicables que resonaban en los antiguos túneles abandonados y apariciones fantasmas que advertían a los intrusos que se apartaran. La fama de la zona embrujada creció tanto que mineros y exploradores evitaban ingresar en ciertas áreas después del atardecer. Entre los relatos más conocidos, se habla de un niño que, supuestamente, lloraba junto a la entrada de una vieja mina y, al acercarse, simplemente desaparecía. Estas historias quedaron grabadas en la memoria colectiva, reforzando la creencia de que los minerales estaban habitados por los espíritus de quienes murieron de manera violenta o injusta. Durante el siglo XX, a medida que la minería iba decayendo, las historias de fantasmas del pueblo no desaparecieron, se convirtieron en parte de la tradición local. Investigadores paranormales registraron fluctuaciones en el campo electromagnético y extrañas anomalías de luces alrededor de los viejos túneles. Algunas personas afirmaban que los espíritus eran mineros inquietos buscando justicia o paz, atrapados en un espacio liminal entre la vida y la muerte. La presencia espectral parecía estar especialmente activa durante tormentas o al amanecer y al atardecer, momentos asociados con energías liminales. Los habitantes también compartían experiencias personales, sentir que los empujaban o que tocaban con manos invisibles, o escuchar voces apagadas bajo tierra. Estos fenómenos escalofriantes seguían proyectando una atmósfera inquietante sobre el pueblo envejecido. Los informes e investigaciones actuales mantienen viva la leyenda. Equipos paranormales con cámaras, grabadoras de EVP y visión térmica han capturado fenómenos inexplicables cerca de las viejas minas y sitios de entierro. Testigos relatan encuentros con figuras translúcidas, pasos que parecen ser de nadie y la sensación constante de ser observados, incluso en los túneles silenciosos. La carga emocional en los residentes, muchos de los cuales crecieron escuchando historias de noches embrujadas, todavía se siente fuerte. Para algunos, estos sucesos desafían su comprensión de la realidad, despiertan miedo pero también un profundo respeto por los espíritus que acechan bajo la superficie. La leyenda del Real del Monte Encantado sigue atrayendo tanto curiosidad como precaución. Se cree que los túneles llenos de minerales son conductos de energía espiritual, especialmente en lugares donde ocurrieron muertes violentas o finales trágicos. La leyenda habla de espíritus atrapados, almas que buscan liberarse. Quienes han estado allí dicen sentir corrientes de aire frío en los antiguos pasajes abandonados, como si el aire mismo llevase los recuerdos del sufrimiento pasado. Los registros de EVP han capturado susurros que parecen llamar en medio de la desesperación, resonando con el dolor sin resolver de esas víctimas. Los investigadores creen que estos fenómenos tienen relación con las líneas ley que atraviesan el pueblo por debajo, canalizando una energía residual de siglos de conflictos y avaricia extractiva que dejaron huella en la tierra.
El mismo suelo parece estar impregnado de una memoria que se niega a descansar. Tanto las autoridades como los locales hablan de fotografías que muestran formas de sombras fugaces, que solo aparecen en tomas de larga exposición. Parece que son las huellas residuales de eventos pasados. Una figura que se repite es la de un minero oscuro, con pico en mano, que se ve cerca de viejas entradas de túneles o en destellos durante investigaciones nocturnas. Muchos creen que estos son ecos espectrales, fantasmas de mineros que murieron en derrumbes o por intoxicación de monóxido de carbono, atrapados en el tiempo en la misma tierra. Estas imágenes generan miedo y también reverencia, como si hubiera una capa espiritual que cubre lo físico, grabada por siglos de sufrimiento humano. El efecto psicológico de estos fenómenos es realmente impactante. Los residentes han reportado problemas para dormir, pesadillas en las que aparecen mineros espectrales o apariciones fantasmas que les advierten que deben irse. Un caso documentado fue el de una familia cuyo hogar estaba ubicado sobre un antiguo pozo. Ellos experimentaron ruidos inexplicables, objetos que desaparecían y apariciones que los miraban a través de las ventanas. Estos encuentros pusieron a prueba sus creencias, generando debates sobre la existencia de mundos invisibles que coexisten con nuestro mundo tangible y despertando una conciencia colectiva de fuerzas invisibles que parecen actuar justo debajo de la superficie del pueblo. Algunos investigadores paranormales creen que estas energías residuales se pueden manipular o alterar, por eso hay lugares que permanecen como puntos calientes de actividad. Viejos túneles mineros, cementerios y iglesias abandonadas son considerados especialmente embrujados. Cuando los investigadores realizan sesiones espiritistas o usan varillas de radiestesia, aseguran que contactan con entidades desesperadas por reconocimiento o liberación. A veces, estos intentos provocan caídas abruptas de temperatura o picos en las ondas electromagnéticas, lo que refuerza la idea de que este pueblo es un recipiente vivo y vibrante de energía espiritual, un lugar donde la historia, la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan de manera inseparable. A lo largo del tiempo, las comunidades han seguido llevando a cabo rituales culturales y ceremonias locales para honrar a los espíritus. Estas tradiciones mezclan las costumbres indígenas mayas con las prácticas católicas que llegaron durante la colonización. La intención de estas ceremonias es calmar a las almas inquietas, y muchos creen que respetar esa huella espiritual ayuda a mantener la paz. Pero hoy en día, algunos informes recientes de fenómenos poltergeist y avistamientos renovados nos recuerdan que aquí el pasado nunca está realmente enterrado. La Tierra sigue guardando sus secretos, susurrando advertencias y relatos que permanecen mucho después de que el último pico de minero se haya detenido. Una de las leyendas más duraderas habla de un minero llamado Don Miguel, quien supuestamente murió en un derrumbe en un túnel allá por finales del siglo XIX. Testigos aseguran que por la noche aparece cubierto de tierra y con un casco maltrecho, buscando incansablemente algo que no se puede ver. Los vecinos cercanos dicen que ven destellos de linternas que se mueven entre las oscuras entradas de la mina, pero cuando se acercan, esas luces desaparecen. Varios investigadores han intentado seguir esos destellos, pero siempre terminan de regreso en el mismo lugar, donde ya no quedan mineros vivos. Este fenómeno cíclico parece indicar que su espíritu sigue atado a ese lugar, sin poder encontrar la paz. Las fotografías tomadas de noche muestran figuras sombrías que trabajan con picos y palas, moviéndose a lo largo de las paredes de la mina. Algunas grabaciones capturan susurros suaves de órdenes o esfuerzos que parecen eco de lo profundo de la tierra. Los testimonios de quienes han estado allí hablan de sentir un par de manos invisibles empujando o jalando cuando investigan cerca de los antiguos pozos. La sensación de estar siendo observado se intensifica en estos momentos, dejando a los investigadores con los nervios de punta y preguntándose si estos espectros son restos de mineros que buscan ser reconocidos o si nos están advirtiendo que nos alejemos. Una mujer del lugar cuenta su aterradora experiencia al caminar sola a altas horas de la noche. Vio a un minero que gesticulaba en silencio hacia la entrada del túnel, haciendo señas para que se acercara, y de repente desapareció cuando ella se acercó. Ella describe la sensación de un frío extremo y una tristeza profunda que la invadió. Varias personas del pueblo respaldan su historia, asegurando que estas apariciones son manifestaciones de necesidades que quedaron sin cumplirse, hombres perdidos buscando cerrar sus asuntos, que se vuelven intensas y vívidas en el mundo espiritual tras su muerte. Los investigadores creen que estos encuentros forman parte de un patrón más amplio de memoria espectral colectiva.
Los mineros son vistos como figuras trágicas y también como presagios, alertando a los foráneos sobre la oscura historia de estas tierras. Las lecturas de EMF suben rápidamente en lugares donde se ven apariciones, y muchas veces, las grabaciones de EVP capturan súplicas de ayuda o lamentos. Estas interacciones nos muestran un aspecto universal de confrontación. Los espíritus no solo acechan, sino que también buscan ser reconocidos y liberados del tormento que llevan desde la otra vida. Las generaciones que vienen después siguen rindiendo homenaje a estos mineros espectrales con ceremonias anuales en la plaza del pueblo. Dejan ofrendas de flores, velas y oraciones en las entradas de los viejos túneles, como una súplica por la paz. Aunque algunos son escépticos, muchas personas creen firmemente que estos espíritus son reales, guardianes que acechan, recuerdos vivos de una historia trágica. Su presencia nos recuerda las capas profundas y a veces dolorosas que yacen debajo de la superficie de Real del Monte, donde la historia y lo sobrenatural están más unidos de lo que parece. ¿Alguna vez has estado en un antiguo sitio minero y sentido esa presencia que no puedes explicar? Turistas y amantes de lo paranormal han visto destellos fugaces de figuras translúcidas en las primeras horas de la mañana o en la madrugada. Un grupo incluso capturó en vídeo formas nebulosas, de pie en silencio entre las ruinas, para luego desaparecer cuando uno se acerca. Los guías locales cuentan historias de mineros jubilados que juran oler azufre y escuchar el eco lejano de picos golpeando la piedra en medio del silencio. Estas apariciones fantasmas despiertan una mezcla de fascinación y temor, como si la historia del pueblo no quisiera desaparecer, sino manifestarse una y otra vez en cada encuentro con lo desconocido. Recientes grabaciones en vídeo hechas con teléfonos muestran extrañas luces en forma de orbes y siluetas en sombras que se mueven rápidamente por túneles abandonados durante investigaciones nocturnas. Muchos escépticos dicen que son insectos, polvo o fallos en la cámara, pero quienes lo han visto aseguran que son verdaderos espíritus, entidades conscientes que saben que hay humanos presentes. La emoción que sienten los testigos varía desde asombro hasta pánico, algunos dicen que sienten que hay ojos invisibles observándolos, o experimentan caída repentina en temperatura y presión, signos de una interferencia que no parece de este mundo. En un caso documentado, una familia que vivía cerca de las antiguas minas comenzó a experimentar alteraciones cada noche. Objetos que se movían, puntos fríos que se intensificaban y figuras espectrales que asomaban por las ventanas. La familia sentía una tristeza abrumadora y, en ocasiones, escuchaba suspiros suaves y sollozos lejanos. Creían que tenían en su hogar un espíritu inquieto que quería compartir su historia. Estos encuentros modernos nos recuerdan que los espíritus de los mineros y las víctimas siguen influyendo en el mundo de los vivos, atrapados en un dolor que aún no se ha sanado. Algunos investigadores creen que las anomalías electromagnéticas que aparecen en momentos de avistamientos sugieren que los espíritus pueden manipular los campos energéticos. Los equipos detectan picos en los niveles de EMF justo cuando se reportan apariciones o cuando se toman fotografías. Muchas de estas manifestaciones ocurren en momentos de angustia emocional o durante aniversarios de eventos trágicos, lo que apunta a una conexión entre la memoria colectiva y la actividad espiritual. El paisaje del pueblo funciona como un continuo, donde la historia y los espíritus coexisten, borrando la línea entre los vivos y los muertos. Los esfuerzos continuos de los equipos paranormales incluyen realizar vigilias nocturnas, establecer rituales de protección espiritual y grabar sesiones de EVP. En estas grabaciones, a menudo se escuchan voces que suplican ayuda, expresiones de tristeza o susurros incomprensibles que sorprenden incluso a los investigadores más experimentados. La carga emocional y psicológica de tragedias pasadas mantiene a estos espíritus ligados al mundo de los vivos, convirtiendo a Real del Monte no solo en un lugar de riqueza histórica, sino también en un campo de batalla espiritual que nunca duerme. A lo largo de las generaciones, las historias han perdurado. Cada aniversario de una tragedia importante se conmemora con relatos, ofrendas y una renovada reverencia por los espíritus. Incluso las escuelas incluyen leyendas locales en sus programas, resaltando una herencia cultural que está entrelazada con lo sobrenatural. Estas historias funcionan tanto como advertencias como fuentes de identidad comunitaria, fortaleciendo esa conciencia colectiva que reconoce y respeta el mundo invisible como parte integral de la vida cotidiana. La reputación de este pueblo como un lugar embrujado atrae a cazadores de fantasmas, investigadores y turistas curiosos que quieren vivir o documentar lo paranormal.
Este interés ha impulsado a guías locales y comercios especializados en recorridos de fantasmas, objetos espirituales y rituales de protección. Aunque algunos escépticos lo ven solo como negocio, muchos residentes creen que reconocer la existencia de los espíritus ayuda a mantener el equilibrio y a mostrar respeto por la energía sagrada de la tierra. Las prácticas culturales que combinan tradiciones indígenas y católicas, como las ofrendas en antiguos cementerios y las ceremonias de oración, siguen siendo fundamentales para mantener en paz a los espíritus inquietos. Estos rituales actúan como un puente entre los mundos, creando un lazo de armonía y reconocimiento. La comunidad continúa con estas costumbres con mucha fuerza, porque creen firmemente que la historia de su tierra vive a través de estos espíritus, cuyas historias se transmiten en susurros y ceremonias que perduran en el tiempo. Las técnicas modernas de investigación se han incorporado a los rituales culturales, creando una mezcla entre ciencia y espiritualidad. Voces misteriosas captadas en grabaciones, cámaras térmicas y dousain o varitas de zahorí ahora forman parte de las ofrendas tradicionales, como un símbolo de la voluntad de entender y honrar lo que no podemos ver. Esta relación en constante evolución respeta lo paranormal como una parte fundamental de la cultura local, abriendo un diálogo con los espíritus que van más allá del miedo. En lugar de temerles, se reconoce su presencia como guardianes o como avisos importantes. Al final, el pasado embrujado de Real del Monte sigue siendo un espejo de temas universales como la mortalidad, la justicia y la memoria. Los espíritus que aún quedan sin resolver actúan como maestros silenciosos, invitándonos a reflexionar sobre los costos de la avaricia y la violencia. Su presencia nos inspira a mantener viva la conciencia espiritual, a explorar lo paranormal y a preservar nuestra cultura. Nos recuerdan que las fronteras entre el mundo de los vivos y el más allá son frágiles y delgadas, y que el pasado sigue influyendo y moldeando nuestro presente.